Bienvenidos. En esta edición del Tribunal Universitario nos acompañan alumnos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Bienvenidos sean ustedes. Espero disfruten esta actividad. ¿Okay? Bien. En nuestro país se adhiere a la Convención Americana de Derechos Humanos en 1981, conforme a las reformas que sufrió nuestro artículo primero constitucional. En el año 2011, la protección a los derechos de esta Convención Americana ascienden al rango constitucional y por tal razón es nuestro deber proteger cada uno de los derechos que observa esta Convención Americana de Derechos Humanos. Uno de estos es el derecho a la propiedad. Ahora, como ustedes saben, tenemos en análisis el tema de la usura. Y la usura es aquella obligación que tenemos los juzgadores para observar que no exista la prohibición de la explotación del hombre por el hombre. Como primera pregunta, ¿qué entendemos por la usura? Por favor, la licenciada Heidi Delgado. Ok, la usura consiste en el aprovechamiento de la necesidad de una persona para poder cobrar intereses excesivamente elevados en un préstamo. Muchas gracias. Por favor, Gloria Grajales, me gustaría escuchar tu opinión sobre el tema de la usura. La usura es una práctica ilegal que se lleva a cabo cuando cobramos intereses excesivamente altos, ya sea de una entidad financiera a una persona o de una persona a otra, y que trae consigo una ganancia injusta para la parte que está proporcionando el crédito. Excelente. Por favor, Víctor Rodríguez, ¿nos puedes compartir tu opinión? La usura se lleva a cabo cuando el acreedor pacta los intereses mediante la sumatoria de ambas tasas con el deudor dentro del pagaré. Excelente. Y por último, Atalia La Rocha. La usura como tal es una práctica ilegal en la cual existe la explotación del hombre por el hombre. En ella vemos que se estipulan intereses superiores a los de la ley y por ello genera una vulneración en el patrimonio de las personas y un aprovechamiento de estas. Efectivamente, como ya les mencioné, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege al derecho de la propiedad y específicamente en el punto 21.3 regula la prohibición de la explotación del hombre por el hombre, como ustedes lo han mencionado. Entonces, es un fenómeno, este fenómeno puede ser desarrollado sobre todo en el área de contratos, títulos de crédito, pagaré, cheques, se puede ser visualizado la usura. Ahora bien, esta provisión del hombre por el hombre, los jueces están obligados a estudiarlo oficiosamente en sus casos, tienen conocimiento de ello. Me gustaría escuchar a Heidi Delgado, por favor. Sí es importante que se lleve a cabo debido a que este es un delito que se persigue de manera oficiosa, debido a que se vulnera el patrimonio de la persona que recibe el préstamo y el acreedor se aprovecha de esto generándose un beneficio usurario. Excelente. Ahora, por favor, Víctor Rodríguez, ¿qué opinas sobre este punto? Siento que es importante que los jueces traten sobre estos temas de la usura para que no se puedan vulnerar los derechos, de los derechos humanos de las personas. Excelente. Gloria Grajales, ¿te gustaría aportar algo? ¿Pregunta? Bueno, por mi parte creo que nada más me gustaría recalcar el punto en el que en la usura se comenta que se tiene que analizar por partes separadas y no de manera sumatoria, pero puede existir un análisis de las mismas. Efectivamente, es correcto lo que han contestado. Los jueces tienen la obligación de estudiar oficiosamente los intereses, si son realmente usurarios o no. ¿Para qué? ¿O con qué razón? Pues si advierten alguno de ellos que si se exceden de lo normal, del interés legal pactado en la norma, ellos tienen herramientas para reducirlos prudencialmente. Okay. Otro punto a considerar en el tema de la usura es la existencia sobre parámetros objetivos y subjetivos para su análisis.
Estas son herramientas que el juzgador tiene al alcance también para estudiar y llegar a la conclusión de que si es posible reducirlos o no por notoriamente excesivos. Ahora, me gustaría escuchar a Víctor Rodríguez de nuevo. ¿Tienes conocimiento de alguno de esos parámetros objetivos y subjetivos? Siento que un punto muy importante sobre estos parámetros puede ser las tasas de intereses de las instituciones bancarias, así como también la cantidad de los sujetos. Perdón, las personas que tengan una relación dentro de los pagarés o dentro del contrato. Okay, muchas gracias. Atalia Larrocha, ¿qué opinas sobre este punto? Sí, para que existan los parámetros para que se pueda contemplar como usura, tenemos que deben haber elementos, como tal debe existir una necesidad, que esté el aprovechamiento, el préstamo y que se fijen los intereses muy elevados o superiores a los establecidos por la ley. Por favor, Heidi Delgado, ¿qué otros parámetros puede considerar el juzgador al analizar la usura? Sí, otro de los parámetros que se pueden tomar en cuenta son las relaciones que existen entre las partes, también la calidad de los sujetos en los que intervienen. Por ejemplo, si la persona realmente se aprovecha de la necesidad de la otra persona que recibe el préstamo, y también otra sería el destino, la finalidad con la que se va a utilizar ese crédito. Sí, efectivamente, los juzgadores tienen como herramientas para analizar la usura en los casos concretos estos parámetros subjetivos y objetivos que ustedes han mencionado, y hago énfasis en la cuestión de las tasas de los intereses que tienen como referencia, que se los proporciona el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria. Estas tasas varían desde el CAT, desde la tasa promedio ponderado o la tasa de interés interbancario, resaltando que son parámetros o indicadores para el estudio y el análisis, pero no pueden dejar desapercibido estos parámetros que ustedes han mencionado, como puede ser la calidad también de las personas, y el monto del préstamo, por mencionar algunos. Otro punto también que me gustaría tocar es si este análisis usurario solamente le incumbe a la materia mercantil. ¿Ustedes tienen algún punto de vista sobre este cuestionamiento? Atalia Larrocha, por favor. Este tipo de delitos también participa en lo que es la materia civil. Se podría derivar de los préstamos o los créditos hipotecarios, ya que de ellos se obtiene lo que sería el objeto material, que sería el dinero, y en este caso se vería la afectación en el patrimonio. Por favor, Víctor. Pues realmente nada más se puede, bueno, tengo entendido que se puede dar en 3 casos, que es en el civil, en el mercantil y en algunos casos también en el penal. En el civil, tanto por los préstamos que se puede dar, y en el mercantil por las instituciones bancarias y también hipotecarias. Y pues el penal más que nada por la prohibición, que es ilegal por llevar el usuro. Gracias, Víctor. Efectivamente, la usura puede también darse en materia civil. En este ámbito de la materia civil únicamente hay que tener en consideración que debe derivar de un préstamo, porque tratándose, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento, los intereses pactados en este no derivan de un préstamo. Por tal razón, pues no es posible el análisis de usura. ¿Okay? Otro punto interesante es si la usura se puede dar tanto en los intereses ordinarios como en los intereses moratorios. Al respecto, me gustaría escuchar a Heidi Delgado. Sí, en ambos casos se puede llevar a cabo debido a que el ordinario son los que se generan por el simple paso del tiempo, es por su naturaleza, y el moratorio es aquel que se lleva a cabo cuando la persona no cumple con la fecha pactada para realizar el pago. Excelente. ¿Puedes aportar algo, Gloria Grajales, a este cuestionamiento? Bueno, referente a este punto, creo que es muy importante comentar nuevamente, porque ya es recalcando, la condición que se nos marca o que se nos indica más bien, que se tienen que analizar o más bien determinar por partes separadas y no por partes o por una única sumatoria.
Es correcto, sí, tanto los intereses ordinarios e intereses moratorios puede derivarse la usura en ambos casos, pero al momento de analizarlo, el juzgador deberá efectuar ese examen separadamente, tanto por intereses ordinarios e intereses moratorios, para verificar si efectivamente son excesivos o no las tasas. Ahora bien, en el tema de usura, ¿ustedes conocen algún límite a este análisis o estudio de usura en los casos procesales? Por favor, Heidi Delgado. Sí se tiene un límite. Este se lleva a cabo en el juicio con la sentencia y se convierte en una cosa juzgada, debido a que esto se convierte también en una cosa inmutable. Excelente. Por favor, Víctor Rodríguez, ¿nos puedes contribuir tu opinión? Pues básicamente nada más para recalcar, se tiene que llega al límite cuando se celebra la audiencia y se dicte la sentencia y es elevada a cosa juzgada. Y es todo. Gracias, Víctor. Bueno, reiterando, efectivamente el análisis de usura tiene un límite. Hay criterios de la Suprema Corte de la Nación que nos han desarrollado ese tema en el sentido de que una vez dictada la sentencia definitiva, ya adquiere la calidad de cosa juzgada, es inmutable. Entonces no se puede realizar de nueva cuenta el análisis de usura, no solamente de nueva cuenta, sino no se puede realizar ese análisis en la etapa de ejecución de sentencia. ¿Okay? Entonces ahí encuentra su límite. Muchas gracias por su participación. Todos son excelentes en sus intervenciones. Y para concluir, tenemos que resaltar también estos puntos. Bueno, el análisis de usura se hace como una cuestión en protección a los derechos humanos, específicamente al derecho de propiedad regulado en el artículo 21, apartado 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Efectivamente, es obligación de los jueces analizar de manera oficiosa si el interés usurario, si este interés pactado por las partes, ya sea en un título de crédito, es usurario o no. Y para realizar esto cuenta con ciertos parámetros objetivos y subjetivos. Y finalmente también cabe decir que el análisis es tanto para intereses ordinarios e intereses moratorios. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Y es así como ha llegado a su fin una sesión más del Tribunal de Justicia Universitario. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado a través de las redes sociales del Tribunal Digital. Conecta, aprende e informa.